con alteraciones impresionantes, hermano. Impresionantes, como esta que yo voy a caminar y se las voy a decir hoy. Verso 14, ¿cómo dice? En su Biblia dice, ¿cómo? No, verso 14 de Juan, del Evangelio de Juan. No, Juan, Evangelio de Juan. No se vayan, hermano, y ubíquense, salgan de, ubíquense. Que yo estoy hablando de primera de Juan, pero les dije que nos fuéramos a Juan, la epístola de Juan. Ubíquense bien. Para que no me engañen, ¿me entienden? Porque de esa manera yo lo puedo engañar. ¿Cómo dice, pastor? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y aquel verbo? Fue hecho carne. A ver, fíjense, se lo voy a leer como dice en griego. Dice, mire lo que dice. Y el verbo carne se hizo, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos la gloria suya, gloria cual del unigénito del Padre. Ay Dios. Juan 1:14. Y leímos anteriormente Juan 1 al 2. Se lo voy a repetir nuevamente para que usted tenga su Biblia en su mano. Mire cómo dice. Se lo estoy leyendo yo en original. Usted tenga su Biblia en su mano. Dice, en principio era el verbo, y el verbo estaba cerca de Dios, y Dios era el verbo. ¿Quién era el verbo? ¿Ah? ¿Quién era el verbo? Dios. Verso 14, ¿cómo dice? Y el verbo carne se hizo. Entonces, ¿quién fue el que se hizo carne? Dios. Dios mismo. ¿Qué fue? Qué peligroso para usted y para mí. ¿Qué leímos en el principio? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 dice, acuérdense las reglas que le he dicho. Usted no puede sacar un texto fuera del contexto porque entonces forma un pretexto y hace otra herejía más. Y entonces el verso 14 dice, y el verbo carne se hizo. ¿Quién se hizo carne? Si el primer verso dice que el verbo era Dios, ¿quién es el que se hace carne? Uy, uy, uy. ¿Cómo estos impíos, hermanos, se atreven a decir, los arianos, los solo Jesús, a decir que Jesús no era Dios? A lo mejor algunos de ustedes están fuera de la nebulosa, claro. No leen la Biblia, vienen una vez a la semana a la iglesia, tienen deudas que dan miedo, como las tengo yo. Están ahorita pasando, hermanos, las de Caín. Entonces, no podemos entender lo que se está diciendo. Estamos en las nubes. Dígame si es que no hemos leído la Biblia en toda la semana. ¿Qué vamos a entender nada? Usted no va a entender nunca nada de lo que yo estoy diciendo. Pero mira lo que yo le estoy diciendo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero el verso 14 dice, y el verbo se hizo carne. Ahora, vamos, hermano, porque esto es bueno en Juan. Mire los objetivos de esta carta. Dice ahí. El objetivo, Juan indica 5 propósitos escritos en su primera epístola. A. 1. Presta atención para que usted vea. Que tengamos comunión. Primer objetivo. Que tengamos ¿qué? ¿Cuál es el primer objetivo? Que tengamos comunión. Comunión es el tema clave de los 2 primeros capítulos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 4. Usted ve ahí y ya las voy porque me puse, hermano, a subrayarlas y investigarlas bien. Entonces, tiene que ver con nuestra comunión con Cristo. ¿Qué es comunión? No con nuestra unión. Mire, no es lo mismo comunión que unión. Escuche, para que usted pueda precisar algunas cosas y para que usted revise si verdaderamente usted está en comunión con Dios. Es necesario que usted se dé cuenta, para que usted sepa
Si usted se va en el primer viaje de levantamiento, o si usted se queda en la gran tribulación y le pasa como al purgatorio para que lo purifique. Entonces, fíjense, comunión es el tema clave de los dos primeros capítulos. Vamos a leer Primera de Juan. Póngase alerta, no pierda el hilo, porque entonces después me va a decir que está leyendo. Bueno, Primera de Juan o Segunda de Juan. Vamos a ver, mire lo que dice desde el verso 1 en adelante. Ya lo hemos repetido, pero lo voy a seguir repitiendo porque esto es impresionante, hermano. Adorar al Señor. Hugo, cuando vaya una hora, hermano, tú editas allí y para, porque no sé si yo creo que vamos a morir más de una hora esto que voy a dar. O después editarlo. Capítulo 1. Mira lo que dice Juan. Ahorita usted leyó lo que dice Juan, pero lo que dice Juan en el Evangelio de Juan es muy diferente de lo que dice Juan en el Evangelio de Juan a lo que dice Juan en Primera, Segunda y Tercera de Juan y Apocalipsis. Es bien diferente. Juan en el Evangelio le habla a los inconversos para que acepten al dador de la vida y al verbo de Dios y a Dios mismo que se hizo carne. Pero en Primera de Juan le habla a cristianos. Y es diferente. No es lo mismo hablarle a inconversos de una manera que hablarle a cristianos. Ok. Mira lo que dice Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. A ver, ¿me está siguiendo? Todo. Para no meterle gato por diente. Ok. Lo que hemos contemplado. Mira lo que dice. Lo que hemos ¿qué? Primero, ¿qué dice? A ver, si está leyendo, ¿qué dice? Lo que era desde el principio, lo que hemos primero, ¿qué? Oído. Después dice lo que hemos visto, ¿con qué? Nuestros ojos. Después dice lo que hemos ¿qué? Contemplado. No es lo mismo ver que contemplar. Yo veo pasar mi veo, pero cuando me pongo a contemplar, es como el creyente el cristiano que dice, ¡ay, mira esa muchacha tan bonita! Y la contempla adultera y fornica y hace de todo consulta. A que pase una muchacha y así, mira, es bonita. No es lo mismo. ¿Ok? Lleve el hilo. Entonces dice lo que hemos contemplado. ¿Y qué más dice? ¿Y qué? Y palparon nuestras manos tocante a quién. ¿Quién era el verbo de vida entonces? Y si Jesús era el verbo de vida, entonces ¿por qué Jesús no era Dios? Yo le voy a demostrar ahora más fuertemente que los arianos y los solos Jesús son unos hijos del diablo también. ¿Me están oyendo? Y esto va a salir, ¿verdad? Lamentablemente. Porque yo, y en esto fíjese que voy a poner un ejemplo, pero solamente para decirle, porque este hombre me despertó a mí algunas cosas, pero ya yo lo localicé profundamente en su herejía. Este hombre tiene una página que me ayudó mucho y ya la persona sabe de qué estoy hablando. Él se llama Mario Ocelce, peruano. Este hombre es muy amigo de los teólogos que escribieron la nueva versión internacional. Y eso lo voy a decir por qué. Con relación a Melquisedec. Alístese. Usted quiere, hermano, entrar en unas cosas que le van a perturbar un poco. Mire. Entonces, el apóstol dice, ¿qué fue lo que palpó el apóstol? ¿A quién palpó? ¿A quién? Al verbo de vida. ¿Y qué dice Juan en la epístola? ¿Quién era el verbo de vida? ¿Y qué dice Juan en el capítulo 1, en la epístola, verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Y qué dice